El primer módulo está relacionado con las respuestas a esta pregunta. ¿Hacia dónde vamos? Nuestros o los factores internos y externos. Y ahí aterrizaremos básicamente en lo que es la orientación estratégica y el análisis estratégico. Estos dos elementos, orientación y análisis, son previos a la formulación, donde justamente el siguiente módulo es el enfoque a resultados con Balance Scorecard y OKRs. Nos vamos a concentrar en cómo hacer para que la organización use técnicas, herramientas con el modelo Balance Scorecard y el marco OKRs para que nos enfoquemos en los resultados, concentrados justamente como propone Covey en cerrar el gap de la ejecución. Y el tercer gran módulo es la adopción e implementación de Balance Scorecard y OKRs en las organizaciones a través de lo que John Doerr llama los CFRs, luego profundizaremos en ello, y lo que Robert Kaplan y David Norton llaman la Oficina de Gestión Estratégica. Estos son nuestros tres grandes módulos. Menciono que son módulos porque vamos a poderlos tomar de manera distinta cada uno de ellos y poder ir construyendo nuestro plan estratégico completo. Otro detalle también del curso es que todos ustedes tienen permisos para abrir sus micrófonos o usar el chat o levantar la mano en el momento que crean oportuno. Conforme voy avanzando, si hay un tema, algún concepto, alguna idea que no queda claro, abren el micrófono con total libertad, me dicen, oye Héctor, mira, no termino de entender esto, ¿no? O sea, lo he entendido así, dime si lo he comprendido bien, ¿no? O mira Héctor, creo que lo he entendido, pero si pones un ejemplo lo puedo cerrar completamente. O mira Héctor, he entendido esto y tengo este ejemplo, valídame si es que estamos en lo mismo. Veamos de tener estas interacciones para ir cerrando muy bien cada ciclo de aprendizaje, ¿ok? Entonces vamos al primer tema, el primer módulo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Nuestros o los factores internos o externos? En general, cuando hablamos de gestión organizacional, noten que no es exclusivo para la gestión estratégica, gestión operacional, gestión de proyectos, gestión de marketing, cualquier elemento de gestión. Lo que nosotros buscamos es maximizar la generación de valor. Y eso lo escuchamos con frecuencia, ¿no? Ah, mira, ¿estás entregando valor? No, mira, la gestión ágil lo que busca es entregar valor. Los proyectos son resultados de valor. Los procesos entregan productos de valor. Y el concepto valor lo vemos y escuchamos con bastante frecuencia. Hace algunos años atrás me puse un poco a filosofar sobre el concepto de valor y con mi afán pues de consultor y docente a la vez, me metí a investigar un poquito sobre el concepto. El concepto ha venido evolucionando desde principios del siglo pasado o fines del siglo antepasado, en que después de la revolución industrial y cuando las empresas ya eran exitosas como consecuencia de la revolución industrial, entonces había que valorar económicamente a las empresas. Y nacieron distintas mediciones para medir el valor económico de cada organización. Y hacia principios del siglo pasado, el concepto de valor era cuánto económicamente valía una organización. Y esto hizo que luego entren a la bolsa de valores y se sepa cuánto está valiendo una organización a través de sus acciones. En ese tiempo el concepto de valor estaba más relacionado con el valor económico. Cuando por los años 50 vinieron los primeros esfuerzos más claros, que venían desde antes, ¿no? Pero los más claros sobre la gestión de la calidad, en los 80s enfoque al cliente, principalmente con la familia ISO 9000, de normas ISO 9000, el concepto de valor ya no era tanto el valor económico de una organización, sino el valor que estamos entregando al cliente, el poder cubrir sus requerimientos, el poder ir por encima de sus requerimientos. Si el concepto de principios del siglo pasado, valor era valor económico, teniendo como clientes, por decirlo de una manera, los accionistas valoran el que su capital se reproduzca, ¿no? Y entonces, ese es el concepto de valor bajo un enfoque económico, valor económico.
El enfoque de los ochentas era más valor hacia el cliente, el que podamos al cliente entregar valor a través de productos o servicios cuyas características superan los requisitos del cliente. Cuando las características de nuestros productos o servicios igualan a las características del cliente, estamos hablando de calidad. Pero cuando superamos con las características los requisitos del cliente, estamos generando valor. Hacia finales del siglo pasado, principios de este siglo, Osterwalder, Pigneur presentaron el modelo de negocio Canvas, que también lo vamos a estudiar en el curso, y empezó a darle un énfasis más completo, bueno, incluso antes, Michael Porter con la cadena de valor. En la cadena de valor, Michael Porter genera una línea para el valor hacia el cliente y otra línea, otro bloque, mejor dicho, para el valor a la organización. Valor al cliente, valor económico. Osterwalder y Pigneur se concentraron más en el propósito, ¿no? Orientado hacia el cliente. Una actualización del año 2020 de Robert Kaplan sobre Balance Scorecard y Macmillan, otro autor con el que trabajan ellos, plantean la estrategia de triple resultado. El generar valor económico, el generar valor social y el generar valor ambiental. Toda organización, sea con o sin fines de lucro, está invitada, existe, mejor dicho, para que genere este triple valor, ¿no? Valor económico, valor social, valor público. Valor económico, valor social y valor ambiental. Eh, una organización con fines de lucro, obviamente, debe priorizar la generación de valor económico, lo cual no quiere decir que debe eliminar la generación de valor social o ambiental. También los debe desarrollar, pero principalmente se concentrará en el valor económico. Una organización sin fines de lucro debe concentrarse principalmente en la generación de valor público. No va a eliminar la generación de valor económico, mucho menos la generación de valor ambiental. Entonces, en este afán de buscar una definición más completa de valor, me quedé con esta del diccionario de la lengua española. Y la he representado en dos colores porque en la práctica es una sentencia lógica. Hay un P, entonces Q. El P sería grado de utilidad o aptitud de las cosas. Algo, un proceso, un producto, una familia de productos, un conjunto de procesos, una organización, un área organizacional, un equipo de trabajo, un super equipo de trabajo, un grupo de empresas, un gremio, es una cosa. ¿Okay? ¿Qué tan útil o qué tan apta es esa cosa? Nosotros podríamos, por ejemplo, este curso que estamos desarrollando con Vocanti, tener el curso, tenerlo con todas las bases conceptuales, haber seguido de pronto procedimientos de investigación probados internacionalmente y tener toda la estructura académica perfecta. Pero eso no es valor en sí. Y la definición continúa, ¿no? Para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. El valor como tal se ejecuta, se logra cuando esa cosa que es útil, es apta, realmente satisface necesidades, proporciona bienestar o deleite a quienes, a los interesados. Mientras no se dé esta satisfacción de necesidades, esta proporción de bienestar o proporción de deleite a los interesados, por más que tengamos esa cosa, un curso, por ejemplo, útil y apto, no estamos generando valor. Recién cuando verdaderamente se proporciona bienestar o deleite a los grupos de interés, es que generamos valor. Esto nos lleva entonces a, ok, ¿y quiénes son los grupos de interés? Nos queda claro más o menos que los clientes y los accionistas son los que deberían estar, pero no son los únicos. Deberíamos promover la generación de valor, obviamente, en los accionistas, en el caso de una organización con fines de lucro, y en los promotores, en el caso de una organización sin fines de lucro. Debemos también generar valor en los colaboradores. Los colaboradores de la organización son aquellas personas que trabajan en la organización
ejecutan las actividades, ejecutan las acciones, ejecutan los proyectos de mejora continua, ejecutan las iniciativas estratégicas y están ahí en la parte operativa. Y la organización debe estar apta, útil para cubrir sus necesidades de una retribución acorde al mercado superior, de un desarrollo profesional superior, de un desarrollo personal superior y que esté muy preocupada por ellos. Hay que generar valor a los colaboradores también. Generar valor a la comunidad y la sociedad. De esta manera generamos valor público, valor social. Todas las organizaciones, incluso las virtuales, nos desempeñamos en una comunidad. Y dentro de esa comunidad debemos generar valor. Desde, por ejemplo, la tributación. Los tributos que pagamos por ejecutar actividades son una colección de recursos que el Estado o el gobierno va a tomar para ejecutar obras sociales. Obviamente vamos a exigir que se ejecuten correctamente, que se manejen bien esos recursos, ¿no? Que se minimice, ojalá Dios quiera, se elimine la corrupción, pero para eso generamos valor, por lo menos. También contratamos gente de la comunidad, también colaboramos con la comunidad. Toda organización genera valor en la comunidad. En los proveedores o tercerizados, toda organización existe también porque se apoya en proveedores, en tercerizados. Lo que nosotros no podemos hacer, o porque no somos expertos, o porque nos consume el tiempo, lo delegamos en terceros, en los proveedores. Trasladamos el riesgo, trasladamos esa parte de nuestro negocio a los proveedores o tercerizados. Entonces, nuestra organización debe estar preparada, útil y apta también para generar valor a los proveedores o tercerizados. Y finalmente, generar valor a los clientes. Aquí quiero hacer una pregunta fundamental. Hasta este punto nos debe quedar claro que en toda organización debemos buscar maximizar la generación de valor en cada uno de estos 5 grupos de interés. Toda organización busca esto, ¿no? Que a los 5 grupos de interés maximicemos la generación de valor. Pongámonos en el caso de una organización con fines de lucro. ¿Cuál de estos 5 grupos de interés es el fin último? Noten que no estoy diciendo que vamos a descuidar los otros grupos de interés, ¿no? O sea, parto del principio que toda organización existe para maximizar la generación de valor en los 5 grupos de interés. En toda organización tiene esa característica. Pongo el caso de una organización con fines de lucro, cualquiera. ¿En cuál de esos 5 grupos de interés es que se debe concentrar al final de la línea? Pueden escribir en el chat, pueden prender su micrófono, ¿no? ¿Qué dicen? Víctor, repite la pregunta, justo me Claro que sí, corté. claro que sí. En toda organización debemos generar la maximización de valor, ¿no? Generar el máximo valor posible en los 5 grupos de interés. De eso no debemos tener. Les planteo un caso de una organización con fines de lucro cualquiera. Y la pregunta es, ¿no? En esa organización con fines de lucro, ¿cuál de estos 5 grupos de interés es el fin último? José Accionistas. dice accionistas y Hugo también dice accionistas. Excelente, totalmente de acuerdo, ¿no? Todo lo que hagamos para generar valor a los clientes, a los proveedores, tercerizados, sociedad o colaboradores, en una organización con fines de lucro, es para que al final de la línea se maximice la generación de valor económico. Obviamente que si maltratamos a los clientes, no atendemos bien a los proveedores, no generamos valor en la sociedad o maltratamos a los colaboradores, esa generación de valor hacia los accionistas probablemente no se sostenga en el tiempo. Pero en una organización con fines de lucro nos debe quedar claro que el fin último son los accionistas. No quiere decir que es el fin único, ¿no? El fin último son los accionistas y vamos a trabajar en los grupos de interés para hacer sostenible esta organización.
En una organización sin fines de lucro, ante la misma pregunta, el fin último es la sociedad. Noten lo siguiente, ¿eh? Frases como el cliente siempre tiene la razón o el primer principio de calidad que se enfoque al cliente, no, digamos, no estoy diciendo que son malos, ¿no? Sino que son parciales. Me explico. Cuando hablamos de toda la organización, una organización con fines de lucro, su fin último es generar valor económico enfocados justamente en el grupo de interés accionistas. Eso no quiere decir que uno de nuestros sistemas, nuestro sistema de gestión de calidad, que es una parte de todo lo que es la organización, esté enfocado en generar valor al cliente. Y por eso el sistema de gestión de calidad, su primer principio se enfoca al cliente. Pero no es que el sistema de gestión de calidad sea toda la organización. Es uno de muchos sistemas que tiene una organización. De hecho, tenemos todo el sistema de gestión humana y el sistema de gestión humana se preocupa principalmente por los colaboradores. Pero no es que creamos una organización para concentrarnos únicamente en los colaboradores. Es un sistema dentro de nuestra gestión organizacional, lo que hace gestión humana, gestión de personas, desarrollo organizacional, concentrarse en las personas. Cada uno de los subsistemas que tenemos en la organización tendrán un fin último, pero el fin último en la organización, en una organización con fines de lucro, es maximizar la generación de valor económico y en una organización sin fines de lucro es maximizar la generación de valor social. Gary Hamel, uno de mis autores favoritos, en un libro que publicó con Bill Brin, que se llama El futuro de la administración, habla de 6 capacidades humanas que contribuyen a la generación de valor. Ok, no sé, en las 2 diapositivas anteriores he explicado el concepto de valor y lo he llevado a no solamente el concepto de valor económico o valor social, sino valor en general y los 5 grupos de interés. Ya, ok, ahora cómo, ¿no? Parte del cómo es esto que Gary Hamel y Bill Brin presentan en el libro El futuro de la administración. Esta diapositiva que les voy a presentar es una diapositiva bien atrevida porque es una síntesis de prácticamente todo el libro. Ellos plantean que hay 6 capacidades y cada una de estas 6 capacidades tienen un porcentaje de relevancia en la contribución que una persona tiene para la generación de valor. La primera capacidad es la pasión y tiene un 35% de contribución. Es decir, cuando una persona, otro detalle, note que dicen capacidades humanas, habla de las personas, no de la organización, ¿ok? Cuando una persona está apasionada, se apasiona por lo que hace, entrega un 35% o aporta un 35% en la generación de valor. Aquella persona que está en una organización y no se apasiona por su trabajo, entrega de esto 0% o entrega un porcentaje muy bajo. Y siendo que esta es la capacidad humana que más valor puede entregar, conviene que nos apasionemos por nuestro trabajo. Steve Jobs, en una presentación de inicio de ciclo en Stanford, si no mal recuerdo, mencionó algo así como que si lo que estás haciendo no te apasiona, cámbialo. Cambia, haz otra cosa. La pasión es altamente importante. Y cuando hablemos de OKRs lo voy a volver a referenciar. Cuando nosotros hacemos algo por pasión, no sentimos que estamos trabajando. Cuando nosotros hacemos algo por pasión, estamos pensando en ello permanentemente. Cuando algo verdaderamente nos apasiona, nos vamos a meter de lleno con mucho gusto, con mucha alegría, con mucha felicidad. Y por ahí podríamos entrar a la rama de la psicología de la felicidad también. La pasión es la primera capacidad humana que identificaron estos autores. Representa el 35% y es una de las 6 capacidades humanas. La segunda capacidad humana que referencian estos autores es la creatividad y representa un 25%. Hay personas que están en el día a día trabajando
pero no son creativas. Siguen haciendo todos los días exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Pasa una semana, pasa un mes y siguen haciendo exactamente lo mismo. No son creativas, no están cambiando su día a día, no están proponiendo ideas creativas que nos conduzcan a innovaciones. La capacidad creativa representa para estos autores el 25% de la generación de valor. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan creativos son? Si son altamente creativos, pues bienvenidos, van a aportar un 25% en la generación de valor en las organizaciones donde están. Si es que no son muy creativos o la creatividad no fluye en el día a día, no es tan tarde. Se puede desarrollar la creatividad. Yo suelo recomendar desarrollen el músculo creativo. Desarrollar el músculo creativo es poner en práctica la creatividad con frecuencia, es poner en práctica, ejercitar el cerebro. Y la forma de ejercitar el cerebro para la creatividad es saliendo de las rutinas, rompiendo las prácticas que uno comúnmente hace. Si no sueles bailar, baila. Si no sueles cantar, canta. Si no sueles escribir, escribe. Si no sueles salir a pasear, pasea. Si no, esas cosas que no sueles hacer y las haces, ayudan a que nuestro cerebro se active y como tal facilite la creatividad. Ejercita la creatividad. A mí, aquí en casa, aunque a mis hijos ya son grandes, ¿no? Pero se vacilan de mí, se ríen de mí, porque a veces yo hago, y dicen, son los chistes ñopo, ¿no? Chistes de papá. Pero desde que eran muy pequeños, yo solía, y nuestro español es súper rico, ¿no? Em, Interpretar una palabra de una manera diferente. Por ejemplo, ¿no? Existe la palabra llama con doble L, ¿no? Llama. Llama es fuego, llama es un animal, llama es llamar, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, por ahí les decía uno de ellos, oye, llama, llama, o uno de ellos me decía, llama a mamá. Yo decía, ¿qué? ¿Les prendo fuego? O sea, ese ejercicio rápido, de rapidez mental, solía hacerlos, y a veces también suelo hacerlos de vez en cuando ya con mis hijos grandes, ¿no? Lo interesante es que ellos también han ejercitado su músculo creativo con ese tipo de juegos, ¿no? Porque están pensando muy rápidamente. La creatividad tiene que ayudar a tener un pensamiento divergente, a generar muchas ideas, a estar ahí, independientemente si son buenas o no, son ideas, ideas. Ya después se valorará si es que esa idea vale la pena o no. El ser creativos es fundamental el día de hoy. Otra manera de desarrollar el músculo creativo es conociendo métodos, técnicas, prácticas que ayuden a ejecutar la creatividad, la innovación. A mí particularmente me gusta mucho Design Thinking y me gusta mucho Seis Sombreros para Pensar. De hecho, son las que más suelo usar para ejecutar métodos o marcos de creatividad. Me gusta también el pensamiento divergente, el pensamiento convergente y el pensamiento lateral. Para el pensamiento lateral me gusta tener muchas experiencias. Yo soy bien preguntón. No sé, estoy por ahí por la calle por ejemplo, veo algo que me llama la atención y a las personas involucradas le pregunto, ¿y por qué esto? No, no sé. Están por ahí reconstruyendo un local y lo están pintando. Me acerco a las personas y le digo, ¿qué están haciendo? Ah, estamos reconstruyendo. Ya, ok, eso es evidente, ¿no? ¿Pero para qué? Ah, es que aquí va luego a funcionar un local, no sé, de pizzería, ¿no? Ah, ya, pero aquí antes había un salón de belleza. Sí, pero eso es que tenemos que transformar todo. Y no se les pasará por ahí un pelito, les digo. No, no, por eso tenemos que reflexionar todo. Esa dinámica de preguntar, de ser curiosos, ayuda también a desarrollar la creatividad, pero además a tener toda una serie de ideas para poder poner en práctica el pensamiento lateral. Entonces, les invito a que desarrollen también la creatividad, además de la pasión. La tercera capacidad que plantean estos autores es la iniciativa y representa un 20%. Si suman esas tres, ya hay un 80%. El adelantarnos a recibir instrucciones. El quedarnos estáticos porque no recibimos instrucciones es terriblemente mal. El tomar iniciativa, el ser el primero en hacer algo, en adelantarte, si te conduce tu pasión y tu creatividad, vas a ir mucho más seguro. Es probable que a veces cuando tomes alguna iniciativa te equivoques.
No hay problema, te corregirás rápidamente. Y si tomas iniciativas en plazos cortos, el problema es más pequeño, te corregirás rápidamente. Si tomas iniciativas en plazos muy largos o para ejecuciones muy largas, ahí sí probablemente haya problemas porque ya tomó mucho tiempo ejecutar ello, ¿no? Pero si tomas iniciativas en ejecuciones pequeñas de corto plazo, aun cuando te equivoques, el error es pequeño y vas a aprender. La iniciativa representa el 20%. Si cada uno de nosotros fuéramos tremendamente apasionados, tremendamente creativos y con una iniciativa a tope, sin duda generaríamos mucho valor en la organización. El cuarto valor es el intelecto. Cuando leí este capítulo, porque cada capacidad es prácticamente un capítulo, eh, recordaba mis tiempos de colegio. Yo estudié en los 80s en un colegio católico aquí en Lima. Eh, Todos los años la psicóloga nos hacía unos test para determinar nuestro coeficiente intelectual. Y el error que a veces cometían es que publicaban parte de esos resultados, ¿no? Y entonces yo tengo amigos del colegio que hoy son brillantes empresarios, son exitosos en lo que finalmente decidieron hacer y lo que decidieron hacer es muy bueno, porque hay gente que decide hacer cosas malas y es exitoso en ello también, ¿eh? Pero son muy buenos en el éxito, en esta cosa buena que decidieron. Y recuerdo cuando les hacían el test de coeficiente intelectual, su IQ no era tan alto. Y en el colegio hacían pensar que los que tenían IQ más alto son los mejores alumnos y los que tenían IQ más bajo no son los mejores alumnos, son los peores alumnos. Interesante estos estudios de Bill Brin porque nos hacen notar algo que es una realidad. El intelecto, la capacidad intelectual es importante, sí, pero no más importante que la pasión, la creatividad y la iniciativa. Podemos tener gente muy intelectual, tremendamente intelectual, pero si no tiene pasión o no tiene creatividad o no tiene iniciativa, su intelecto no va a servir de mucho. La quinta capacidad es la diligencia. Debemos recordar que las cosas hay que hacerlas en el momento, no dejarlas pasar. Debemos también tomar en cuenta que participamos con otras personas, actuamos con otras personas, hay que ser muy diligente. Y la sexta capacidad es la obediencia, muy relacionada con la iniciativa. Si somos apasionados, somos creativos, tenemos iniciativa, no tenemos que estar esperando instrucciones. Con suficiente inteligencia, con el cuidado de las personas y hacer las cosas oportunamente, no deberíamos estar esperando que nos den instrucciones. Es más, podríamos a veces desobedecer las instrucciones dentro de los marcos legales, dentro de los marcos normativos, ¿no? Pero sin esa desobediencia, gracias a nuestra pasión, creatividad, iniciativa, intelecto y diligencia, generamos valor, pues bienvenido. Y sin esa desobediencia de plazos cortos, no generamos valor, también bienvenido, porque vamos a aprender para una siguiente ocasión. Les invito a que revisen el libro, se llama El futuro de la administración, es uno de los libros que a mí más me ha encantado leer, y como digo, Gary Hamel es uno de mis autores favoritos. Richard Bedhart presentó un modelo de diseño organizacional, haciendo notar que una organización en la práctica es un sistema. Totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Una organización es un sistema? Sí, porque todo lo que está dentro de la organización está relacionado entre sí, todo interactúa entre sí. Lo que planteó Bedhart es que conviene, y sobre todo para analizar los cambios organizacionales, identifiquemos que una organización tiene tres subsistemas. Si una organización es un sistema, dentro de sí tiene tres subsistemas. Y para el cambio organizacional conviene que los identifiquemos y los trabajemos apropiadamente. ¿Por qué? Porque a través de los cambios que nosotros hagamos en los productos o servicios de la organización, vamos a cambiar la percepción de valor. Esa percepción de valor podría disminuirse como podría aumentar. Por ejemplo, vino a mi mente ahorita, a principios de este año,
una de las fábricas aquí en Perú de snacks que se venden en Perú y se exporta algo a Ecuador y Colombia, tuvo un accidente, ¿no? Una planta, una máquina nueva, una máquina inmensa, ¿no? Procesadora de papas, estalló y generó incluso daño en las personas y todo un tema que hizo cerrar la planta. El punto es que quienes consumen snacks empezaron a identificar o ver que en las tiendas, los supermercados, no habían esos snacks y habían otros. Esta empresa empezó a producir estos snacks fuera, en Colombia y Ecuador, e importarlos. Pero no era lo mismo, ¿no? Tenía un sabor diferente. Ya luego se resolvió el problema, volvieron a abrir la planta. No, no. Antes de eso, pudieron producir aquí en Perú físicamente en una planta de la competencia. Me encantó esa apertura de un competidor, ¿no? Un competidor que también hace snacks de papas. Coordinaron, conversaron y sabiendo de la situación por la que estaban, les facilitaron una línea de producción y ahí empezaron a producir sus papas, ¿no? Me encantó esa parte del caso. Y ahora ya están produciendo totalmente en Perú. Ya están al 100% en su producción. La percepción de valor que tuvimos de pronto a principio de año, ¿no? Era que las papas que venían trayendo importadas no eran tan ricas como las que convencionalmente solíamos comer. Y muchos de pronto se fueron a consumir las papas de la competencia. De hecho, aquí en casa nos gusta a veces comprar snacks y como no encontramos los snacks de esta marca, compramos los de la competencia y los encontramos más ricos. Y empezamos a seguir, digamos, a consumir un poquito más los de la competencia, ¿no? Cuando llegaron las papas fabricadas en Colombia, que no sabían exactamente las que comúnmente comemos, no nos quedamos con la competencia, ¿no? Ahora que ya salió nuevamente la papa, además, tienen una publicidad muy intensa, entonces es como que estamos volviendo a esas papas originales, ¿no? Pero cada vez que hay un cambio en productos o servicios, la percepción de valor cambia. Obviamente, debemos buscar maximizar esa percepción de valor. ¿Cuáles son estos tres subsistemas? El primer subsistema es el subsistema personas. Todo lo relacionado con las actitudes, la motivación, las habilidades, los conocimientos, las capacidades de humildad, importantísimas para la creatividad, de empatía, pasión, creatividad como tal, iniciativa. El segundo subsistema, procesos, organización. Los flujos de trabajo, los protocolos, las interacciones entre las personas, las normas. Y el tercer subsistema, el subsistema tecnología. Los sistemas computacionales, las bases de datos, las bases de comunicaciones. A veces nosotros hacemos un cambio en un proceso y obviamos el cambio necesario en el subsistema personas y o el cambio necesario en el subsistema TI. Y entonces el cambio no funciona. A veces hacemos un cambio en el subsistema personas, pero no hacemos el cambio en el subsistema procesos organización y o no hacemos el cambio en el subsistema TI, el cambio no funciona. Todo cambio que hagamos, lo que plantea Bethard, es que debemos considerar los cambios necesarios en los otros subsistemas para que a través de los productos o servicios que genera la organización maximice la percepción de valor. Pregunta para ustedes. ¿Cómo vienen innovando en sus organizaciones? Vamos a hablar de tres tipos de innovaciones. Innovaciones incrementales, innovaciones arquitecturales, innovaciones radicales. Las innovaciones incrementales son esas pequeñas mejoras. Está más relacionado con la mejora continua, enfocados en productos o procesos. Las innovaciones arquitecturales están relacionados con los cambios tecnológicos. Cambiar arquitecturas en nuestros sistemas, ¿no? Cambiar la forma como tratamos el subsistema personas de raíz, o cambiar los procesos con reingenierías, o cambiar de repente algo en TI. Y la tercera forma son las innovaciones radicales. Son disruptivas, nos cambian totalmente, son discontinuas. Ejemplo, la fotografía digital, ¿no? Ejemplo, la tecnología de streaming, ¿no? En streaming, por ejemplo, nosotros en casa somos cinéfilos. Yo de soltero he sido cinéfilo, mi esposa de soltera ha sido cinéfila. Algo que nos ha unido ha sido justamente ser cinéfilos.
Ya cuando los hijos vinieron, también hemos ido al cine con ellos de chiquitos y somos de ver películas. No, por ejemplo, yo no soy de ver televisión como tal, me gusta ver películas o series, ¿no? Y cuando aparecieron los streaming, mi hija mayor me dijo, mira, papá, para no tener que gastar tanto en cines, íbamos una, dos veces al cine al mes, 5 personas, era un presupuesto significativo, ¿no? ¿Qué tal si contratamos Netflix? 9,99 dólares, por precio recontra tremendamente atractivo. Pero mi temor era de, si somos cinéfilos, abrimos la ventana en casa, mis hijos van a dejar de estudiar. La ventaja es que no fue tan así, estudiaron, son bien estudiosos, son destacados en sus estudios, eso sí, y contratamos. Y una maravilla. En casa, gracias a Dios, tenemos una especie de salita de TV con unos sillones aparentes, un televisor suficientemente grande, un home theater que uno de mis hermanos una vez me regaló, y tenemos una sala de TV bastante bien, bastante buena. Y ahí vemos. Netflix no nació de esa manera. Netflix nació como una competencia directa de Blockbuster, ¿no? Blockbuster era un club de alquiler de cassettes de videos. Netflix dijo, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer como un club con suscriptores donde por correo físico, les enviamos los DVDs para que vean sus películas. Se dieron cuenta que era súper complicado enviar, así que cambiaron la mentalidad, fueron muy disruptivos y dijeron, ¿qué tal si más bien en vez de tener los DVDs en físico, de enviarlos, traerlos, los ponemos en internet, en la nube? Y así nació la versión Netflix que hoy conocemos. Noten que la primera parte, esta parte conceptual, estoy lanzando varios conceptos que vamos a ir usando durante todo el curso. En un rato vamos a entrar a lo específico de orientación estratégica y lo específico de análisis estratégico. Pero quiero poner bien las bases para que podamos comprender lo importante y usar estas herramientas conceptuales para poder diseñar mejor la estrategia organizacional. Organizaciones ambidiestras. Charlie Surriel y Michael Tushman plantearon este concepto en una publicación donde hacen notar que de la misma manera como una persona puede escribir o hacer bien las cosas con la derecha, un ambidiestro es aquel que también lo hace muy bien con la izquierda. Y una persona ambidiestra puede desarrollar más cosas porque tiene o ha logrado un desarrollo en su cerebro de poder manejar. Más o menos esta misma idea es la que plantean estos autores. Las organizaciones que ejecutan su día a día, los procesos, los productos que ya tienen definidos, deben concentrarse en explotar. Eso es como si fuera la mano derecha. Deben concentrarse en explotar esos productos, esos procesos, y estas organizaciones se concentran en trabajar la evolución de los productos, procesos, un trabajo corporativo, monitoreo y control, escalabilidad, costos, análisis de causa-efecto, optimización. Son elementos que principalmente eh, se manejan, ¿no? La otra parte, digamos, del cerebro ambidiestro de una organización es explorar, encontrar de pronto nuevas revoluciones, startups dentro de la organización, prueba, error, inmediato aprendizaje, velocidad en lograr resultados, efectos que generan ciertas causas, creatividad, quiebre de reglas. El punto es que las organizaciones normalmente o se concentran en explorar y por ello desconcentran en explotar, o se concentran en explotar y por ello desconcentran en explorar. Las organizaciones ambidiestras son aquellas que logran desarrollar ambas y lo hacen muy bien. Obviamente nos gustaría que nuestras organizaciones sean ambidiestras. Cuando nosotros diseñamos una estrategia general ambidiestra, es el inicio. En nuestra estrategia organizacional deberíamos definir, nos vamos a concentrar exclusivamente o principalmente en explotar y no en explorar, o nos vamos a concentrar exclusivo o principalmente en explorar o no explotar, o queremos ser ambidiestros. La estrategia es lo primero
que debe definirnos para ello. De hecho, la exploración está más relacionada con las innovaciones incrementales, la mejora continua. La estrategia general está más relacionada con las innovaciones arquitecturales, los cambios en procesos, en tecnología. Por el contrario, la exploración está más relacionada con las innovaciones radicales, los cambios disruptivos, los cambios que nos generan un nuevo negocio totalmente diferente. ¿Cómo plantean estos autores? O mejor dicho, ¿no? Luego de los estudios que identificaron, las organizaciones que organizacionalmente generan una unidad nueva para negocios emergentes, una unidad nueva como las ya existentes, no son tan exitosas en explotar y explorar como aquellas organizaciones que generan una organización paralela. Es decir, hay una organización para negocios existentes que ellos se concentran principalmente en explotar y otra organización en negocios emergentes que ellos se concentran principalmente en explorar. Esas organizaciones que tienen dos unidades en paralelo, uno con énfasis en la explotación y otra con énfasis en la exploración, son aquellas que verdaderamente son ambidiestras y realmente generan valor. Esas organizaciones que generan una unidad más similares a las demás, entonces son las que menos valor pueden generar y eso fueron los resultados de los estudios de estos autores. Entonces, además de usar el concepto de explotar, explorar, en la estrategia general, si queremos ser ambidiestros, deberíamos tener dos organizaciones diferentes, una concentrada en la explotación y la otra concentrada en la exploración. Él es Gary Hamel, como les dije hace un rato, uno de mis autores favoritos, y define estrategia de una manera que a mí también me encanta, ¿no? Hay una palabra ahí que a los que estamos en Perú, Colombia, ahora Ecuador, de repente Chile, nos puede llamar la atención. No estoy haciendo apología a nada, por favor, no malinterpreten, es la traducción literal de la definición de Gary Hamel. Define estrategia de esta manera. Estrategia es descubrir e inventar. Es decir, algo que ya está, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, yo tengo cuenta de Zoom, de paga inclusive desde antes de pandemia. Zoom ya existía y es más, antes usaba Skype, bastante antes usaba Skype, ¿no? Ya hace varios años atrás usaba Skype, otra aplicación de streaming. Eh, bueno, eso me ha fidelizado mucho con Zoom. Como consultor a veces tengo reunión en distintas plataformas de streaming, pero ya existía ya. Y ya podíamos hacer cursos virtuales y como tal también los veníamos haciendo. Estrategia es descubrir aquello que ya está y que o no se está usando o se está mal usando o se está usando de una manera diferente. También dice Hamel es inventar, es crear cosas nuevas, ¿no? Una creación maravillosa son los dispositivos móviles, ¿no? Yo recuerdo en los años 80 veía un programa de un científico y explicaba las primeras investigaciones sobre la tecnología celular, ¿no? Y por qué se llamó celular y todo eso. Y me parecía maravilloso que nos podamos comunicar. Bueno, en ese tiempo eran los celulares, parecíamos una caja de zapatos, ¿no? Nos podíamos comunicar sin tener un alambre, ¿no? Porque hasta ese momento yo tenía en casa con mi mamá, pues había un teléfono ahí fijo, ¿no? Y yo aprendí a moverlo dentro de mi casa, ¿no? Yo aprendí a conectarlo en tres lugares diferentes y aprendí a poner anexos. Yo mismo lo hice cuando era adolescente. Y era maravilloso, pues, movilizarte por cualquier lado y con, que sea una caja de zapato grandote, pues, poderte comunicar y usar la tecnología celular. Es un invento, ¿no? Y hoy ya tenemos con esa tecnología celular los smartphones y creo que todos estamos permanentemente conectados al smartphone, redes sociales, contactos, noticias, ¿no? Yo a veces aquí veo videos, veo distintas cosas. Estrategia es descubrir e inventar, es ser subversivo, esa es la palabrita, por favor, no me malinterpreten, está entre comillas, es la traducción literal de Gary Hamel.
lo que significa quebrar las reglas establecidas, romper paradigmas, salir de lo convencional, romper aquello que típicamente se ha usado. Em, el mismo trabajo virtual, ¿no? El trabajo virtual es maravilloso mientras se maneje bien. El trabajo virtual de pronto no significa cubrir ciertas horas. Cambia el enfoque, es cubrir o cumplir resultados. En las organizaciones, en los sistemas, en los mercados, tenemos ciertos paradigmas, ciertas prácticas comúnmente usadas, pero no son leyes, no son normas. Lo que Gary Hamel nos invita es que en la estrategia rompamos esas reglas, quebremos esas reglas. En la medida que quebremos esas reglas, estamos haciendo estrategia y organización. Michael Porter, alguien ya más conocido en lo que es estrategia y organización, plantea o propone la definición de estrategia de esta manera. Es ser único, con rentabilidad sostenible en el tiempo. Mientras nuestra organización sea única, no es un monopolio, no es que vamos a sacar del mercado a los demás, ¿no? Sino que vamos a buscar una combinación de ciertas características que nos hagan únicos aún en un mercado competitivo. Y de hecho he usado una frase de la estrategia del Océano Azul, ¿no? Buscar esa combinación que nos permita ser únicos en un mercado competitivo. Eso es parte de la definición de estrategia de Michael Porter. Y siendo únicos, que seamos rentables y que esta rentabilidad sea la máxima posible y que esta rentabilidad se pueda sostener en el tiempo. Constantinos Marquides, en su libro En la estrategia está el éxito, plantea un modelo, eso es un modelo, que ayuda a simplificar el modelamiento organizacional. Lo que Constantinos Marquides plantea es que modelar una organización implica hacer tres grandes o abordar tres grandes temas. Un primer gran tema es definir claramente qué productos, qué servicios son los que brindamos. Incluso muchas veces es conveniente definir cuáles no. Por ejemplo, Value Hunter como empresa de consultoría, les mencionaba que uno de los ejes es procesos y calidad. Dentro de calidad vemos Malcolm Baldrige, vemos FQM, vemos también ISO 9000, particularmente 9001, pero toda la familia de ISO 9000. Pero no vemos otras ISOs. Conocemos de otras ISOs, ISO 31000 guarda mucha relación, por ejemplo, ¿no? Gestión de riesgos. Muchas veces nos han pedido, oye Héctor, mira, ustedes han manejado muy bien nuestra adopción de un sistema de gestión de calidad, además bajo ISO 9000. Es más, nos han ayudado a certificarnos en ISO 9000. Quisiéramos que nos acompañen también para esta otra ISO. Nuestra respuesta es, nuestro enfoque no es de la ISO como tal, ¿no? Es de calidad. Que lo hayamos hecho por ISO es por un requerimiento en particular, pero no manejamos otras ISOs. Aquí lo que podemos hacer es que tengo colegas que manejan otras ISOs y te puedo presentar a esos otros colegas. Muchas veces lo que nos dicen los clientes es, ya, pero quisiera que el proyecto se gestione como ustedes lo gestionaron. Ok, entonces como nosotros tenemos el servicio de gestión de proyectos predictivos adaptativos, si gusta lo que hacemos es, nosotros gestionamos el proyecto, integramos al especialista, pero nuestro servicio es de gestión del proyecto. El especialista es el que va a llevar la ISO que tú necesitas. Ya, excelente. Y de esa manera es como lo manejamos. Pero no es que nos especialicemos en temas adicionales. Entonces, Constantino Marquídez dice, es conveniente que la organización defina claramente qué productos y qué servicios sí brinda. Y cuando sea necesario, yo diría muchas veces es conveniente, qué productos y qué servicios no brinda. Segundo, ¿quién? ¿Quién es tu cliente? ¿Cuáles son los segmentos? ¿Qué características tienen tus clientes? ¿Quiénes son los que realmente vas a atender como clientes? Y si es conveniente, si es necesario, definas también quiénes no son tus clientes.
Y tercero, cómo, a través de qué procesos, qué sistema organizacional es que vas a producir esos servicios, esos productos para llegar a esos quienes. Estos tres elementos que plantea Constantino Marquides aplica a distintos niveles de abstracción, aplica a distintos niveles organizacionales. Puede ser una unidad de negocio, una organización misma, puede ser un proceso, una línea de productos, un producto.